Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Después de haber visto lo que el hombre hizo como consecuencia del pecado, ahora el Señor busca traer, atraer, salvar, restaurar al hombre caído. Vamos a ver los pactos, cómo Dios hace un pacto con el hombre para atraerlo, los conceptos del pacto y los diferentes pactos, pero el centro, el pacto más importante, por gracia. Veamos este estudio. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Éxodo 19:5 y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Guardar el pacto de Dios. Esta lección nos lleva a tener un conocimiento básico de lo que es el pacto y cómo nosotros tenemos que mantener nuestra relación de pacto con el Señor. La semana pasada estuvimos viendo cómo es que ocurrió la desgracia, la tristeza, la caída de nuestros primeros seres, nuestros padres, ¿verdad? Y entonces Dios busca que atraerlos, que alcanzarlos. Dios establece un pacto para que de esta manera hubiese un compromiso y una responsabilidad de parte del ser humano. Ahora, el pacto Dios lo hace de una manera directa, mostrando a Jesucristo como el que habría de venir a cumplir el pacto de sangre, el pacto salvífico, este pacto que se ratifica en el Calvario, pero que a través de toda la historia se ha ido renovando. A través de esta lección vamos a ver el pacto con Noé, cómo el Señor buscó salvarlo a él y a su familia, también el pacto de Abraham, un pacto en el cual se le promete llenar la tierra y muchas bendiciones, y el pacto en el Sinaí, donde se proclama la ley, hasta que nos lleva a la proclamación del nuevo pacto en la cual todos serían alcanzados por la palabra de Dios. Todos estos apuntan a el sacrificio de Cristo. Este es el pacto más grande, el pacto hecho con la finalidad de salvar al ser humano, restaurarlo y que pueda una vez más alcanzar el sitial para el cual había sido creado, vivir por la eternidad. Así que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de salvación, Dios es un Dios que cumple, aunque el hombre ha fallado, aunque el hombre ha fracasado una y otra vez, Dios es persistente en su misión de salvar. Y al traer a colación el pacto es porque el Señor está interesado en que nosotros podamos alcanzar la salvación, podamos alcanzar a aquel que ofrece restauración, aquel que nos da la vida eterna a través de Jesucristo y de su sacrificio hecho en la cruz. Vamos a estudiar un poquito más acerca de este punto. Vamos a ver las nociones básicas del pacto. Génesis 17:2 nos dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Este término pacto de la palabra hebrea berit aparece 287 veces en el Antiguo Testamento. O sea, es un término muy importante utilizado para referirse a ese compromiso, ¿no? Porque es un término de acuerdo, como un pacto matrimonial, porque Dios quiere, a través de este medio, tener una relación estrecha y directa con el hombre. Como también se utiliza el término testamento o última voluntad, pero esta es una forma en la cual el Señor quiere acercarse al ser humano, acercarse al hombre. Este pacto tiene varias connotaciones. Uno es que Dios confirma las promesas con juramento. Dios establece
un término en el cual Él quiere que el hombre obedezca, se comprometa, y ese compromiso trae como consecuencia la obediencia. Y la salvación que se ofrece es a través de Cristo y el plan de salvación. Todo esto no es porque el hombre lo merezca o porque lo haya ganado, sino es por gracia. El término gracia aparece como el centro de todo. Se manifiesta el amor, el carácter de Dios, y Dios nos da fuerza para vencer. Así que es importante que nosotros tengamos en mente que Dios actúa por gracia. En lo que mueve a Dios a llevar al hombre hacia la salvación es la gracia infinita, el amor eterno, y todo esto es parte de ese pacto maravilloso que el Señor quiere mostrarle al hombre. Ese pacto que Dios quiere mostrarle al ser humano. Dios vio que la maldad había aumentado tremendamente, Dios decidió destruir todo y Dios habló con Noé. Él le dijo allí, está registrado en Génesis 6:18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Ese pacto que Dios estaba estableciendo con Noé era con la finalidad de salvarlo. Claro, estaba también tratando de alcanzar a todos los que creyeran en el mensaje que él iba a predicarles, porque Dios iba a destruir la tierra, pero Él ofrece una relación de pacto con Noé, ese pacto de salvación siempre y cuando obedezcan, crean, tengan fe en la palabra de Dios. El pacto implica un compromiso de ambas partes. Dios salvaría a Noé si cumplía su parte, si obedecía. Dios promete y cumple. Dios nunca ha fallado. El que falla es el hombre. Ahora, ¿podemos nosotros confiar en Dios? Claro que sí. Pero ¿podrá Dios confiar en nosotros? ¿Podemos nosotros ser fieles a Dios? ¿Podemos nosotros establecer un pacto y cumplirlo? Noé vio que el mundo iba a ser destruido en su totalidad, que todo iba a desaparecer, pero él tuvo fe, él confió. Esa respuesta de fe es la que Dios nos invita a nosotros a tener. Ahora, al comenzar este pacto con Noé, se establece el reinicio de toda una nueva historia, porque ahora todo iba a empezar de nuevo, porque el Señor quería que se hagan nuevas todas las cosas, pero claro, ahí está el factor del pecado, el factor de la aceptación a Dios y el factor de la obediencia a ese pacto que se está estableciendo. Después de la experiencia de Noé, encontramos el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le promete, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces comienza a haber una relación estrecha entre Dios y Abraham. Dios le dice a Abraham, tienes que salir de allí, tienes que irte al lugar que yo te voy a dar. Esa respuesta de Abraham, de fe, sin saber a dónde iba, él obedeció por fe. Él salió sin saber a dónde iba a ir. Su obediencia fue la respuesta de fe a la palabra de Dios. Abraham reveló la relación entre la fe y las obras. O sea, la fe da como resultado obras. Las obras son la respuesta a la fe que uno tiene en Dios. La obediencia está de por medio. Es importantísimo que nosotros aprendamos a obedecer porque este es parte del pacto que uno tiene con Dios. Yo asumo un pacto, un compromiso, y Dios quiere que yo sea fiel a este compromiso. Adán nos da un ejemplo claro. Él obedeció. Él salió sin saber a dónde iba. Él sabía que el Señor lo iba a guiar, lo iba a acompañar. Y también el Señor había prometido bendecirle, darle una gran nación. Y todo se registra en la Biblia como palabra de Dios que se cumple cuando el hombre entra en ese pacto, en esa relación de pacto, y entonces la fe se manifiesta en obras, la fe se manifiesta en acción. Nosotros encontramos también en la palabra de Dios a Abraham como uno de los grandes hombres de fe, uno de los grandes héroes de la fe, porque él respondió de una manera plena, total, completa. Él asumió un pacto y él también tuvo que aprender en el camino, tuvo sus errores, tuvo sus caídas, pero el Señor lo fue fortaleciendo, el Señor lo fue preparando para algo grande, lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros aprendamos a vivir y a depender por fe, pero obedeciendo.
Ahora llegamos a la experiencia de Moisés. Éxodo 6, 1 al 8 nos dice que Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Vemos aquí que el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba como esclavo, pero Dios ya les había prometido antes a Abraham, a sus descendientes, y ahora estaba renovando y quería restablecer ese pacto. Y con Moisés estableció un nuevo pacto. No significa que sea uno nuevo, sino estaba reformulándolo en el sentido de que ahora que estaban esclavos los iba a liberar. Y ese pacto iba a conmemorar la liberación de la esclavitud. Y estas provisiones que el Señor estaba haciendo de la expiación, perdón de los pecados, era un pacto basado en la gracia, porque en todos los aspectos pactuales vemos de por medio la gracia, porque ese es lo que Dios pone en medio de todo este trato. El hombre tiene que poner la obediencia, ¿no? Y de por medio está el que conecta la gracia de Dios y la obediencia del ser humano, que es Cristo. El sacrificio de Cristo está en medio. Así que el pacto hace posible de que el ser humano tenga una buena relación con su Creador. Cuando se reitera el pacto, recordemos, es una relación especial. Dios-pueblo, como el matrimonio, el esposo y la esposa. Para que sean una gran nación, para que se multipliquen, para que llenen la tierra. Pero para esto se requiere obediencia. El orden, primero Dios los salva, después les da la ley. Así como en el santuario, primero era el sacrificio del cordero, de la ofrenda que uno llevaba, y al fondo, en el lugar santísimo, dentro del arca, estaba la ley. No debemos invertir, siempre primero es Dios quien está dando la iniciativa, quien está dando la salvación. Éxodo 6:7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que ahora el pacto con Moisés se ciñe en función a la liberación de la esclavitud, para que recuerden que ese pacto que se lo dio a Abraham, ese pacto que ya tuvo anteriormente, ahora estaba renovándose con la finalidad de que el hombre pueda alcanzar la salvación por gracia a través del sacrificio de Cristo, siempre y cuando el hombre cumpliese con su parte, ¿no? Que es obedecer, vivir de acuerdo con las normas y con las indicaciones que Dios le estaba dando. Ahora nos vamos hasta el libro de Jeremías, porque aquí se encuentra un término un poquito nuevo, ¿no? Nuevo pacto. Es la primera vez que se menciona nuevo pacto en el Antiguo Testamento, aquí con Jeremías. Y lo que trata aquí de dar a entender es que este pacto tendría una aplicación un poquito diferente, ya no tanto como con Moisés, que se le dio las tablas de piedra, sino ahora que las leyes deberían estar en el corazón, deberían estar dentro de uno, deberían ser observadas de una manera natural, no formal, una cosa interna, no externa. En el contexto que se habla también es en el contexto del exilio de Israel, ¿no? Como Dios les da las bendiciones por cumplir con el pacto, si es que ellos ahora al salir de este exilio, al retornar a Jerusalén, son fieles a Dios. Así que Dios es el que inicia el pacto una vez más y Él siempre lo cumple. Y cuando el pueblo no lo cumple, Él busca que restablecer ese pacto. Nosotros encontramos textos bíblicos que nos recuerdan esta función del pacto, ¿no? Como en Jeremías 31-34 y también en Juan 17:3, que dice que conocerán a Jehová, ¿no? O
conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y esto se logra a través de una relación personal, de una relación directa. Cuando nosotros conocemos a Dios, su gracia y la obediencia van juntas. Dios perdona, Dios entabla una relación, confiere su gracia. El pueblo obedece. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Y ese conocimiento a Dios debe ser un conocimiento personal, un conocimiento íntimo, un conocimiento que está basado en el relacionamiento, ¿no? Es una relación personal con Dios de una manera que va transformando la vida. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la relación de pacto está en función a cómo nosotros vamos conociendo a Dios. La ley debe estar escrita en el corazón y debe ser seguida en función a nuestra relación con Dios, no inversa. Cuando nosotros vamos a Dios, vamos porque lo amamos y porque lo amamos, guardamos su ley. Y esta ley es la que trae como consecuencia un cambio, una transformación en nuestra vida. Una vez más se manifiesta la gracia de Dios, una respuesta del ser humano, que es la obediencia a esa ley, y como consecuencia luego viene la salvación, el regalo inmerecido. Este nuevo pacto es el nombre solamente del nuevo pacto, pero es el mismo pacto que viene desde la antigüedad, que solamente el Señor busca que reafirmarlo, que reconfirmarlo, y hacer que el hombre que se ha alejado de Dios vuelva a Él como aquel esposo que va a buscar a la esposa que se le ha ido, ¿no? Se ilustra en el caso de Oseas, pero el Señor es un Dios amoroso. Él siempre está buscando a sus hijos, aunque sus hijos le den la espalda. Muy bien, en esta lección hemos visto de forma panorámica el concepto básico del pacto, ¿verdad? El pacto viene del término berit, que es un compromiso, es un convenio, es como el matrimonio, pero es una iniciativa divina para salvar al ser humano. Este berit está manifestado en función a la gracia de Dios y quiere establecer una relación especial con el ser humano. Esta gracia, a través de la manifestación de Dios con el pacto, se ha mostrado desde el principio. Se hizo un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con Moisés y se establece el nuevo pacto. Todo esto se va a ir desarrollando de una forma más detenida en el transcurso de la lección. La próxima semana será ya con Noé. Pero aquí nos muestra que el yugo que nos une al servicio es la ley de Dios. Nosotros tenemos que estar mano a mano en nuestra relación con Dios, pero la ley tiene que ser nuestra aliada en obediencia por amor a Dios. Esa gran ley del amor que es revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto se escribe en el corazón. Dios quiere pues restablecer la relación con el ser humano por medio de un pacto. Ese pacto es una relación de compromiso, un compromiso que debe ser sincero, genuino, constante, permanente de relacionamiento. Mediante promesas de gracia y actos de gracia nos llama Dios a unirnos a Él. Él nos promete grandes y maravillosas cosas, pero ese es el premio, ese es lo que el Señor concede a aquellos que van a triunfar, que van a alcanzar por medio de su fidelidad el poder estar en la presencia de Dios para siempre. La ley es el carácter mismo de Dios, es el reflejo de su persona. Así que si nosotros pensamos, queremos, anhelamos estar un día en la presencia de Dios, desde ahora debemos comenzar a amar esa ley, vivir de acuerdo con esa ley, porque va a ser lo que permee el ambiente del cielo nuevo y tierra nueva. Debemos nosotros obedecer. Dios nos pide obediencia, porque en un mundo donde el pecado ha entrado, en un mundo donde el pecado ha causado un terrible daño, es necesario que nosotros nos pongamos en las manos de Dios para ser respetuosos, obedientes, sinceros, y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ayude a controlar el yo, a controlar el ego, a controlar nuestros impulsos, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros instintos, y de esta manera el Espíritu pueda gobernar nuestra vida. Podamos vivir bajo el Espíritu, no dejarnos llevar por los deseos de la carne, y así
poder establecer un pacto en el cual Dios gobierne, nosotros seamos sus súbditos, nosotros podamos estar dentro del ambiente del reino de Dios, disfrutando y gozándonos en su presencia juntamente con todos aquellos que esperan también la redención. Que el Señor nos ayude, pues, para que nosotros podamos alcanzar los, los pensamientos maravillosos que tiene Dios para sus hijos. Que nosotros podamos llegar a tener esa relación con Dios de tal manera que podamos mantenernos unidos a Él frente a cualquier situación, frente a cualquier problema, adversidad. Esa unión nos lleve a considerar que la gracia de Dios nos alcanza siempre, que estamos siendo recibidos por el Señor aunque hayamos caído lo más bajo, pero que es nuestro deseo vivir en armonía con Él, depender de esa relación pactual. Reconocer que en el Señor solamente hay salvación y acá, a través de Él podemos tener la victoria para siempre. Recordemos, mis hermanos, mis amigos, la gracia de Dios está al alcance de todos nosotros. Acerquémonos al Señor y tengamos una relación de pacto con Él. Hagamos un pacto con Dios y prometámosle ser fieles a Él y pidámosle que Él nos ayude para que podamos vencer las dificultades, ser fieles al Señor, estudiar su palabra, orar sin cesar, compartir las buenas nuevas, las buenas del reino de Dios. Y de esta manera podamos estar preparándonos para un día estar junto con Él. La próxima semana estaremos viendo el tema relacionado con el pacto que Dios hizo con Noé de una manera más detallada. Que el Señor los bendiga, que tengan un feliz sábado.